En un instante de calma en la pastelería, la rutina diaria se vio interrumpida por una oleada de emociones intensas que invadieron mi ser. La presencia sorpresiva de mi joven familiar, Diego, añadió un giro inesperado a la situación, dejándome en vilo sobre lo que estaba por acontecer. Después de la partida de mi esposo Mateus, el invernadero se convirtió en mi santuario privado, un espacio de tranquilidad que me pertenecía por completo. Aquella jornada, todo lucía distinto en el único sitio que solía sanar mi alma. Ricardo contaba con 65 años, era frecuente oír opiniones de las personas. María, ¿podrías compartir con nosotros cómo logras mantenerte tan saludable a pesar del paso de los años? Realmente, no había ninguna información confidencial relevante. Mi atención era su única prioridad. Experimentar la vida al máximo, mantener el bienestar físico y conservar siempre la esencia juvenil que me define. Y sin embargo, debo admitir que la sensación de soledad se había enraizado profundamente en mi interior. Ricardo me encantó, seguía captando miradas. En mi interior había un vacío que me resultaba imposible de colmar. Al ponerme 2 apósitos, sentí de repente un intenso dolor en la espalda. Tan repentino y agudo fue que dejé caer todo lo que sostenía en mis manos. Intenté tranquilizarme cerrando los ojos brevemente para aliviar la molestia que sentía. Y sin embargo, no dio resultado. Un intenso dolor se extendió desde mi hombro hasta la parte baja de mi espalda, dejándome sin poder moverme y completamente inmovilizada. ¿Qué tal, María? Diego, mi sobrino de 23 años, tiene una complexión robusta y unos anchos hombros. Su cara, que parecía sacada de una revista, reflejaba inquietud mientras sus fragancias intensas se quedaban impregnadas en el aire y su melena de color castaño resplandecía bajo los rayos del sol. Tenía un encanto natural que atraía a todos, lograba llamar la atención de las personas sin ser consciente de ello. En ese momento, recibí un gran respaldo por parte de la energía juvenil que me rodeaba. Grabé en mi piel la zona del dolor, donde la intensidad resultaba insoportable, logrando así plasmar esas sensaciones. Existe una situación conflictiva. Me resulta imposible moverme. ¿Te sientes lista para afrontar esa situación? La narración es singular, emocionante y vedada. Durante este recorrido, las fronteras se desdibujan, los sentimientos se entrelazan y las revelaciones perduran como susurros inmortales. En cualquier momento, algo en tu interior puede ser impactado, poniendo a prueba todo lo que sabes hasta el extremo. Si estás estudiando historia, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para brindarme tu apoyo. Diego Sánchez, por favor, redacta un texto en español sobre el tema. Junto a Mem se inclinó para brindar su colaboración, expresando, déjame asistirte. Al notar la firmeza de sus manos sobre mis hombros, experimenté de inmediato un alivio ante la tensión que había acumulado. Tengo la intención de brindar un masaje, lo cual suele ser beneficioso, añadió. No tenía la energía suficiente para expresar su insatisfacción en voz alta. No tenía intención de experimentar con ningún tratamiento para aliviar el dolor, sin embargo, lo que realmente me impactó fue la influencia que su cercanía tuvo en mí. En mi opinión. Diego puso sus manos en mi espalda y empezó a aplicar una suave presión. Debo admitir que no había sentido esta conexión tan especial en mucho tiempo. Sus dedos, fuertes pero sorprendentemente suaves, exploraban con habilidad mis músculos tensos. El dolor es una experiencia que todos experimentamos en algún momento de nuestra existencia. Poco a poco se desvaneció, dando paso a una extraña sensación de calor que se extendía por todo mi cuerpo. Se sintió como si la soledad que habitaba en mi interior cobrara vida. En el primer momento, soltó un suspiro, quizás un tanto más profundo de lo habitual. Empecé a intentar decir el nombre Diego, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. No logré finalizar la tarea. Por su parte, él optó por no hacer ningún comentario y simplemente siguió con el masaje. Las manos se deslizaban con delicadeza sobre mi espalda, generando una sensación de plena conciencia en cada roce. En ese momento, viví un cambio que me provocó temor y entusiasmo de formas sorprendentes. Diego siguió con su minucioso y determinado masaje en mi espalda, ejerciendo presión con sus manos. De pronto, dejó de moverse y se inclinó hacia mí para indicarme que mirara. Con tono serio y visiblemente preocupado, manifestó, María, la situación es sumamente seria. La solución a este inconveniente no puede ser encontrada en este lugar, que es el invernadero. Nos acercaremos al calor de la chimenea para disfrutar de su calidez y llevaré un poco de loción para aplicar en su espalda. Tenemos la responsabilidad de involucrarnos en esta cuestión.
A pesar de dudar brevemente, el dolor me invadió por entero. La decisión me corresponde a mí. Asentí con la cabeza en señal de acuerdo y permití que me ayudara a incorporarme. Con prudencia, me advirtió sujetando mi mano, solicitando que moderara mi velocidad. La manera en que me envolvía con sus brazos resultó sorprendentemente reconfortante, una cercanía que me brindaba consuelo. Experimentaba un anhelo que había sido relegado por mucho tiempo. Al ingresar, el ambiente se vio envuelto en una cálida y atractiva luminosidad dorada generada por las llamas. El intenso calor se abrazó a mí como una manta, disminuyendo al instante parte de la tensión que sentía en mi cuerpo. Diego desplegó velozmente una manta en el suelo y me indicó que tomara asiento con un gesto. Es necesario posicionarse de espaldas, adoptando una postura seductora, con una mirada seria que oculta un destello de incertidumbre. Poseo una crema que contribuirá a que Pochinta pueda relajar dichos músculos. Mientras estaba sentado, noté cómo el calor de la manta se filtraba en mi cuerpo, mientras Diego frotaba la crema entre sus manos para calentarla aún más. Al sentir su mano rodeando mis hombros, dejé escapar un suspiro que ni siquiera era consciente de que estaba conteniendo. Tranquilízate, cariño. Te aseguro que en poco tiempo notarás una mejoría en tu estado de ánimo. Jacob caricia de sus manos contribuía a aliviar la tensión y brindar consuelo. La breve apariencia física removía en mi interior algo que creía haber enterrado hace mucho tiempo. Mientras recorrían mi piel con sus dedos, mis pensamientos se aclaraban y se enredaban aún más. La destreza de Diego brindaba una sensación de calma y alivio, incluso ante una pequeña duda. El dolor era abrumador. Claro que sí, acepté de inmediato. Con suavidad, Diego tomó mi brazo y me ayudó a incorporarme. Cuando me alertó, me solicitó que redujera la velocidad justo antes de que sus fuertes manos estuvieran a punto de envolverme por completo. El nombre de este individuo es Santiago Erebatador. Un abrigo peculiar y llamativo. La atención que brindaba este chico me hizo sentir una conexión que no había experimentado en mucho tiempo. Al acceder al hogar, la luminosidad proveniente de la chimenea inundó la estancia con un cálido y reconfortante resplandor. Un resplandor de tonalidad naranja. La luz que emanaba de la chimenea y el ambiente cálido que se extendió por la habitación me brindaron una sensación de calma inmediata. De inmediato, Diego extendió una manta en el suelo y me invitó a descansar. Expresó la necesidad de aceptar la comodidad con un semblante grave, mientras destellaba la luz de la determinación. También trajo consigo un poco de crema que ayudará a que estos músculos se relajen después de tanta intensidad. Me relajé sintiendo el calor que me rodeaba. Diego estaba poniendo crema en su mano. Frotaba sus manos en busca de avivar la llama de la pasión. Al sentir el contacto de sus manos en mi hombro por vez primera, mi respiración se alteró al instante. Descansa, le susurró tranquilamente, te sentirás mejor en este instante. Mientras tanto, en cada pulsación experimentaba una sensación poderosa. Realizaba cambios de residencia con frecuencia. Sus manos me reconfortan y hacen renacer un sentimiento de amor que creía haber dejado atrás. Mientras sus dedos recorrían mi espalda, mis pensamientos se aquietaban, aunque también se entremezclaban. Diego se movía con calma y determinación, investigando a fondo tanto su parte física como emocional. La calidez de su voz me hacía comprender la razón detrás de la tensión en sus músculos. No me causa asombro en lo más mínimo. Llamó mi interés. María, estás llevando una carga excesiva. Las labores del hogar en la casa de metanfetamina. Es fundamental tener en cuenta el cuidado personal. Trata de explicármelo de manera que lo comprenda. Diego, mi santuario desaparece si no tengo el invernadero. Comprendo la situación, pero su interrupción fue de una manera más amable. No obstante, también me causaron preocupación. No lograba comprender el verdadero significado de sus palabras. Quizás fuera de esa manera, aunque no quisiera aceptarlo. En ese momento, sus manos se deslizaron con delicadeza por mi espalda mientras seguía con la sesión de masaje. La presión constante contribuía a reducir la tensión, brindando tranquilidad y bienestar. La cercanía de su presencia provocaba emociones reconfortantes y, a la vez, inquietantes. Tengo dudas sobre mi identidad. La expresión temblorosa de la voz. Diego, tu colaboración es realmente valiosa. La voz escuchaba pausada y pesada. Me encuentro en línea. Pero todo saldrá bien. El nombre de María. Tómate un momento y descansa un poco.
resultaba evidente que lo que decía era un murmullo cargado de pasión y misterio. Al igual que el fuego de un incendio, su cercanía aumentaba a medida que transcurría el tiempo. Las manos de Diego se movieron con delicadeza hacia la parte inferior de mi espalda. Jacob, ves que me tocaba, surgía en mí una extraña inquietud mientras me dejaba llevar por completo. Adam's sensación cálida se extendió. Con delicadeza y determinación. En ese instante, una gran confusión invadió mi pensamiento y surgió un intenso conflicto en mi interior. María trataba de tranquilizarse, pero la intensidad de sus emociones era abrumadora. Mientras sus manos tibias se deslizaban hacia mis hombros, mi corazón empezó a latir con fuerza. Por un lado, se notaba claramente la cercanía de Diego, pero, por otra parte, se podían sentir las limitaciones impuestas por el transcurso del tiempo. De pronto, la voz que mantenía en silencio resonó con fuerza en mi interior. El nombre de María. Este joven es tu sobrino lejano. Lo que estás haciendo no es verdad. La habitación estaba completamente iluminada por la cálida luz proveniente de la chimenea. Y sin embargo, con el transcurrir de los días, la temperatura se tornó insoportable. Mientras Diego inhalaba profundamente, notaba la fuerza del instante y la honestidad en su mirada. De pronto, la parte inferior de su camiseta se levantó, mostrando su torso fuerte y bronceado, resplandeciendo bajo la luz del fuego, como una escultura perfectamente elaborada. Me resulta difícil expresar con palabras las sensaciones que viví en ese momento. Hacía mucho tiempo que no experimentaba una conexión tan fuerte con alguien como la que siento en este momento. El intenso calor que emanaba de la chimenea le resultaba insoportable. Dejó caer la camiseta al suelo con un gesto enérgico. Ricardo hablaba de manera tranquila, la fuerza de su mirada me dejó completamente callado. En ese instante, nuestros ojos se encontraron. Expresó con tono suave pero firme que también sentía mucho calor. María. Si sigue usando esa camisa, empeorará su estado de ánimo. Déjame ayudarte. Me resulta difícil comunicar lo que tengo en mente. Decidí optar por la resistencia. No obstante, la fuerza del calor en mi piel y el sofocante ambiente de la habitación se volvieron inaguantables. Experimenté una sensación de tranquilidad. Diego se agachó a mi lado y exploró la parte inferior de mi blusa. Las manos tibias acariciaban con delicadeza mi dermis. Experimenté una sensación cálida al sentir mi rostro, a pesar de que no estaba frío. Con suavidad, alzó mi camisa, acomodándola, hasta que finalmente la quitó y la apartó a un lado. En ese momento, la distancia entre nosotros se impregnó de una atmósfera más densa. Después de cruzar nuestras miradas, ella apartó los ojos velozmente. Ricardo, su rostro no fuera visible, la influencia de sus ojos en mi ser era innegable. Diego articuló el nombre de María con una entonación más grave y suave que en momentos anteriores. ¿Cuál es su estado actual? Contesté con un sí entrecortado. Resultaba inevitable ocultar la tormenta que resplandecía en mi ser mediante las expresiones que utilizaba. No era solo el calor, sino la cercanía que transmitía la presencia de Diego y que me envolvía por entero. Acérquese un poco más. Manifestó su disposición al extender su mano. Vamos a disfrutar de un momento de relax en el sofá. ¿No te encuentras cómodo aquí? Tomé su mano. Al juntarse nuestros dedos, sentí una fuerte descarga eléctrica que no experimentaba desde hacía tiempo. Mientras me ayudaba a incorporarme, sus fuertes brazos me sostuvieron con firmeza. Por un momento, la natural defensa de Diego era tan clara, tan espontánea, que mis propias preocupaciones empezaron a desvanecerse. Cuando llegué al sofá, me brindó suave asistencia para sentarme. Se sentó a mi lado de inmediato, asegurándose de mantener la distancia apropiada entre nosotros. No obstante, la atmósfera en la habitación aún mantenía una sensación de tensión que no se había desvanecido por completo. Entre nosotros había una verdad no dicha, tan compleja que quizás resultaba incluso imposible de comunicar con palabras. Traté de no dejarme llevar por la fuerza de su mirada, esforzándome por dominar la incertidumbre que me invadía. No obstante, algo resultaba claro. Por la noche, resultaba casi imposible no percibir la fuerza de nuestros sentimientos. Después de instalarnos, el silencio entre nosotros se hizo más profundo con el crepitar de la hoguera. Experimenté la aceleración de mis latidos en el pecho, casi podía sentirlos. La compañía de Diego ejercía una influencia significativa en mí. Hasta el simple acto de respirar por su parte me causaba incomodidad. Estar cerca de él me provocaba una mezcla de nerviosismo y, de manera peculiar,
serenidad. Miré fugazmente en su dirección y nuestras miradas se encontraron. Se notaba algo en su forma de expresarse. Quizás se tratara de mera curiosidad o quizás tuviera un significado más profundo. En esa cercanía, resultaba inevitable percibir la expresión en su mirada, la cual se mostraba profunda, enérgica y, a la vez, apacible. En ese momento, todo parecía haberse detenido por completo. Con tranquilidad, Diego extendió su mano hacia mí. Cuando sus dedos rozaron los míos, un escalofrío recorrió mi cuerpo entero. No emitía sonido alguno. No obstante, el mutismo estaba cargado de sentido. Mostraba en sus ojos una combinación de inquietud y compasión, reflejando una sensación de afecto y consideración. Se inclinó levemente hacia donde yo estaba. Tan cercano estaba que su aliento me rodeaba con una agradable sensación en la piel. Mis pensamientos internos se silenciaron. Ni la bondad ni la maldad tenían presencia en ese momento. En ese momento, solo veía los ojos de Diego y lo cerca que estaba de mí. Decidí cerrar mis ojos y me incliné suavemente hacia donde estaba él. En ese instante, experimentamos una conexión especial, caracterizada por el afecto y la admiración. Al inicio, el encuentro fue sutil y lleno de curiosidad, sin embargo, pronto esa sutileza evolucionó hacia un sentimiento más intenso. La calidez que emanaba, la sensación reconfortante, el roce de sus labios. La sensación de desconexión con la realidad era total. Los sentimientos de aislamiento, temor y anhelo que guardaba en mi ser parecían estar entrelazándose de alguna manera con su presencia. En ese momento, la situación no se reducía únicamente a un beso sencillo. Simbolizaba emociones acumuladas a lo largo del tiempo, anhelos silenciados y quizás incluso una complicidad oculta. A medida que el beso se hacía más apasionado, sus manos acariciaban con suavidad mis curvas. Mis manos se aferraron automáticamente a sus hombros. El calor de su piel se filtraba a través de mis manos. Finalmente, ambos nos separamos al mismo tiempo. Cuando nuestros ojos se cruzaron, nuestras respiraciones no estaban en sintonía. No obstante, la unión entre nosotros se sentía más fuerte que nunca. Tenía algo que deseaba comunicar, aunque no estuviera del todo convencida. Era obvio que algo estaba claro. Esa noche, todo se transformaría para siempre en nuestra relación. Tras el beso, percibí que me costaba respirar. Experimentaba como mi corazón latía con tal fuerza que parecía a punto de escapar de mi pecho. Al ver los ojos de Diego, noté que expresaban tanto curiosidad como una fuerte pasión. En ese instante, mi cabeza quedó envuelta en un silencio profundo. En ese momento, tanto mi cuerpo como mi corazón tenían la responsabilidad de decidir. Contesté con seriedad, aunque mi voz denotaba nerviosismo, expresando claramente mis sentimientos. Mi corazón late con amor y pasión por ti. De repente, las palabras brotaron de mis labios y sentí como algo en mi ser se fracturaba. Mis largos temores parecían esfumarse de golpe al enfrentarme a la soledad. Lo fundamental era estar en este sitio, justo aquí con él, en este exacto momento. El rostro de Diego mostró brevemente sorpresa, para luego dibujarse una sonrisa tranquila en su rostro. En la mirada de él se reflejaba la calidez que me abrazaba. Expresó con su voz suave y firme que también tiene sentimientos de amor hacia María. He tratado de contenerme, pero ya no puedo resistir. Quiero estar junto a ti. Siento un profundo amor por ti. Las palabras que salieron de su boca fluían en mi interior como las olas en el mar. Jacob ves que me sumergía en la lectura, cada palabra vibraba en lo más íntimo de mi ser. Diego sujetó suavemente mi rostro con las manos y se acercó a mí una vez más. En esta ocasión, no hubo lugar para la incertidumbre. Los dos teníamos en mente cuáles serían nuestros anhelos. Durante el Zeus, nuestra camioneta de olas comunicaba un profundo entendimiento sin necesidad de utilizar palabras. Este suceso supuso un giro importante en mi existencia. La presencia de Diego, su calidez y la manera en que se expresa. Ricardo tenía dudas, no planeaba detenerme en este momento. No había detenido en absoluto. Mis sentimientos me habían llevado por entero. En este instante, bajo la tenue iluminación de la pared, experimentábamos una sensación de tranquilidad y unión. Diego descansaba a mi lado con una suave sonrisa en los labios. Al mirar hacia arriba, me di cuenta de que nuestras prendas estaban esparcidas por el suelo. La noche se mostraba tan vívida que parecía un sueño hecho realidad. Diego giró hacia mí con una sonrisa encantadora que seguía iluminando su rostro.
Su mano rodeó con suavidad mi espalda, mientras su pulgar apenas rozaba mis labios brevemente. Expresé a María con una voz grave y tranquila que este momento era invaluable para mí. Me giré hacia él, con un remolino de sentimientos que aún me embargaban, y le hablé con un tono cargado de gratitud. Diego, te agradezco por estar aquí conmigo. Hacía mucho tiempo que no experimentaba esta soledad. A pesar de mi estatura, juventud y atractivo, no transmitía sinceridad ni agradecimiento con mi mirada. Diego dejó ver una sonrisa característica y encantadora que iluminó su rostro entero con un gesto de alegría. María, eres plenamente consciente de lo hermosa que eres. Drena, mencionó, y no me refiero solo a su apariencia externa. Estar contigo me hace sentir de una manera totalmente distinta. Me siento reconfortada y más confiada en mí misma gracias a la calidez y honestidad que me brindas. Resultaba imposible apartar la vista de él. Las expresiones y el contacto que tuvimos eran tan intensos y apasionantes que anhelaba grabar esta noche en mi memoria para siempre. Di lo que realmente piensas. Diego, confiaba en ti y ahora te veo aquí. No había nada más que pudiera desear. Diego recorrió con delicadeza el borde de las hojas, mostrando una sonrisa suave. De ahora en adelante, María, estaré visitando este sitio con regularidad. Manifestó su disposición para ayudar en todo momento que lo requirieran. Con determinación y sinceridad en su tono de voz, buscaba encontrarte únicamente para regalarte estos momentos. En ese momento, viví la llegada de una nueva posibilidad en mi vida. De a poco, las obligaciones y la sensación de soledad heredadas iban desapareciendo. Tener a Diego a mi lado me brindó una sensación reconfortante de calma y protección. Opté por cerrar los ojos, respirar hondo y acercarme un poco más a su cálido abrazo. El inicio de un nuevo día fue señalado por la llegada de la noche para mí. Comenzar a recorrer un nuevo camino y darme cuenta de que no estaba sola significó mucho para mí. Sobre todas las demás cosas. Espero que la historia que compartí haya sido de su agrado. Experimenté un sinfín de emociones durante este viaje, y me llena de felicidad poder compartirlas con todos ustedes. Al activar las notificaciones, recibirán la primicia sobre la publicación de un episodio nuevo. Agradezco mucho y confío en poder verlo en la próxima ocasión que nos encontremos.